Hola, aquí estamos con ustedes nuevamente en un tema más de la parte del sistema respiratorio en el día de hoy, y comenzando con una serie de patologías referentes a la función más específica y más profunda del pulmón. Tenemos lo que sería la hipertensión pulmonar, conocida como HPP en el caso de la primaria o idiopática, o simplemente hipertensión pulmonar. De paso les digo que recordar que los pulmones están en una de las partes de los dos tipos de circulación. Existe la circulación menor y la circulación mayor. En el caso de la circulación menor, los pulmones están ubicados en la parte final, ¿no? O la parte capilar de esta circulación menor. Esta circulación menor, que tiene su función principal ya después que el niño, cuando nace, empieza a respirar por sí mismo. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre este tema. Vamos entonces a ver hoy algo, vamos a profundizar un poquito en lo que es la hipertensión pulmonar, cuál es su repercusión sobre las cavidades derechas, lógicamente, y así algunos aspectos generales por su influencia en la periferia, ya sea hígado, ya sea tejidos que recogen esa sangre por la parte derecha, etc. Antes de antemano les voy a recordar algo. Estoy muy contento, he tenido ya algunos suscriptores que se han decidido a convertirse en miembros del canal. Eso es muy interesante para mí, eso es una autoestima. Los invito a hacerse miembros del canal. También los Super Sans, he recibido varios agradecimientos físicos, vamos a llamarle físicos, y estamos muy contentos porque todo esto va como estímulo a lo que es el canal y mi trabajo hacia ustedes, que comenzó sin esto y se le ha sumado esto ahora, que ayuda más a la autoestima y bueno, a ir profundizando en lo que es la modernización de las grabaciones, del equipamiento, para que este canal siga adelante. Muchas gracias a ellos. Permítanme no mencionar sus nombres porque no sé si les gustaría hacerlo público. Si quiere que lo haga público, por favor, me pueden escribir y así lo haré. Pero siempre mantengo esta posición. Gracias a ellos, saben quiénes son, mi agradecimiento, y con toda mi humildad sigo adelante. Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Revisión simplemente rápida de la circulación menor. ¿Por qué digo rápida? Porque se va a concluir esta circulación menor bien explicada y con detalle cuando ya habremos dado corazón y la parte cardíaca. Es cuando más se va a redondear. Vamos a ver las presiones sanguíneas pulmonares, vamos a ver la clasificación de la hipertensión pulmonar, vamos a verla, vamos a ver qué es y a qué se debe la resistencia pulmonar vascular, cuadro clínico general de la hipertensión, diagnóstico de la hipertensión pulmonar y algo cómo se refleja en el rayos X y el EKG, el EKG, la hipertensión pulmonar. Estos son datos generales, así que vamos a seguir adelante. Como toda patología, algunos aspectos históricos, quizás no toda la historia. Fíjense que la hipertensión pulmonar o idiopática, en general, ella fue descrita por Drysdale et al. En 1951. Quizás antes de esto ya se había visto algo, algunos estudios, pero bueno, para resumir. Ya fíjense que en el año 1997 se determinó por estudios genéticos en el locus 2Q3132, ahí estaba el defecto, la delección que provocaba ya, en este caso, se dice idiopática porque está en estudio todavía. Y no sé, solamente se ha determinado que era un gen, prácticamente el BMPR2 está asociado a esta patología de la hipertensión pulmonar primaria, que ya se ve casi prácticamente ya de los niños pequeños desde el nacimiento y muchos años después en la primera infancia. Por eso les comento estos datos para
que vean que como toda patología tiene su historia. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver qué cosa la circulación, el concepto de circulación pulmonar o circulación menor. Fíjense que siempre como pongo la circulación fetal, siempre la he mencionado, ya llegará el momento que la vamos a explicar con su detalle, pues es muy interesante, muy bella, donde el pulmón no tiene participación, lógicamente, en ese momento. Simplemente recibe aquellas arterias propias que van a irrigar al pulmón, pero no existe una ventilación todavía. Prácticamente recordar que el oxígeno le llega a lo que es la economía del niño a través del cordón umbilical, a través de esa vena umbilical que va cargada de oxígeno propio del oxígeno de la madre. Fíjense que prácticamente después, cuando ya comienza a respirar, surge lo que se llama la circulación menor, que sería a grandes rasgos. Vamos a comenzar por las cavidades derechas. Las cavidades derechas reciben la sangre del cuerpo humano a través de la cava inferior y superior y va a través del tronco arterioso, el tronco de la pulmonar, hacia los pulmones. Hace su trabajo, como hemos explicado en clases anteriores, la hematosis, y regresa por venas pulmonares hacia las cavidades izquierdas y de ahí a través del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo a llevar ese oxígeno que obtuvo en el pulmón. Ese es el esquema general de la circulación general, y de la circulación menor sería simplemente la sangre que va a intercambiar a los pulmones, a buscar, a exhalar ese CO2 y a buscar el oxígeno, y regresa a las cavidades izquierdas. Eso es un resumen sin anatomía pura, detalles de lo que es la circulación menor. ¿Y por qué se explica esto? Porque la arteria pulmonar que va hacia los pulmones va a encontrar una resistencia, lógicamente, porque el pulmón es un sistema capilar que rodea a los alvéolos. Va a encontrar una resistencia y una presión, un stop para hacer esa hematosis, lógicamente, y repercute en las cavidades derechas. Eso es lo que se llama la presión pulmonar. Cuando esa presión aumenta regularmente, es lo que se le llama hipertensión pulmonar, con diferentes causas. Bien, ok, eso es lo que tenemos en cuanto a eso. ¿Cuál sería la presión en la arteria pulmonar? Fíjense que la arteria pulmonar tiene normal, vamos a mencionar rápidamente, que la presión arterial es de 120 con 80. 120 sistólica, 80 diastólica, una presión normal. Es un paciente joven. Fíjense que en el caso del pulmón es de 18 a 25. En esa arteria pulmonar es de 18 a 25 y considerándose prácticamente por encima de 35, de 25, o en el caso, por ejemplo, de hacer ejercicio, aumenta esta presión y puede llegar a 35 milímetros de mercurio. Pero eso es en caso extremo o de ejercicio. Ya en el caso de hipertensión pulmonar está de 25, inclusive puede llegar a 35. Y fíjense que estas arterias, al estar sometidas a esta hipertensión, pueden hacer procesos arterioscleróticos, hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima, repercutiendo así hacia esa presión hacia atrás, hacia las cavidades derechas, llámese ventrículo derecho, aurícula derecha, cava superior y cava inferior. Ese es el concepto general que tenemos de lo que sería presión normal y lo que sería la hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa? Ahora, esa presión no es como la presión arterial periférica, que podemos poner un esfigmo en el brazo, etcétera, distintos mecanismos, y conocer esa presión sistólica y diastólica. ¿Cómo sería? Es muy difícil, lógicamente. En el caso de la pulmonar, existen estudios con el ecocardiograma, existen estudios con los catéteres, cateterización de la aorta, de la pulmonar, con el catéter de Swan-Ganz, como mencionaremos seguidamente casi al final, y se puede medir entonces esa presión, casi prácticamente precapilar. Ok. La resistencia vascular pulmonar, ¿de qué depende? Esta resistencia vascular respiratoria depende de tres factores fundamentales, que sería, se pone la fórmula P,
o sea, lo que es la pulmonary artery, la presión en la arteria pulmonar, la presión en la aurícula izquierda, o sea, presión pulmonar menos la presión en la aurícula izquierda sobre el cardiac output. El cardiac output es el gasto cardíaco. Ya hablaremos de gasto cardíaco cuando veamos lo que es, cuando veamos corazón como tal. Y esto va a resultar en una presión en la arteria pulmonar, la sistólica prácticamente de 18 a 25 y la diastólica de 8 a 10, con una media entre 12 y 14 milímetros de mercurio, una media. Esa media es la que vamos a poder determinar con el catéter de Swan-Ganz. La veremos al final. Prácticamente la presión recae, como es lógico, la presión recae en las cavidades derechas, el ventrículo derecho, aurícula derecha, y hacia la cava superior y cava inferior. De ahí el cuadro clínico cuando se inicia una hipertensión en esta área, en esta parte del corazón. ¿Cuáles serían? Esto lo represento porque es interesante. Esta clasificación se parece mucho a lo que son la hipertensión, la hipertensión a nivel de hígado, de la vena porta, la hipertensión portal. Hay una depresión preportal, hay una prehepática, una hepática y una poshepática. En este caso sería muy parecido. Este sería, por ejemplo, el lecho capilar pulmonar. Existe lo que es la vascularización del lado derecho, que sería la arteria, y lo que serían las venas pulmonares. De ahí entonces podríamos hacer una clasificación rápida de los signos vasculares pulmonares. Estos son enfermedades vasculares precapilares, enfermedades plexogénicas, vascular o capilares, y la que serían las enfermedades vasculares postcapilares, de los capilares pulmonares. Entre estas, por ejemplo, podríamos mencionar la embolia, en este caso la embolia pulmonar, destrucción del lecho vascular, vasoconstricción idiopática vascular, como que es la hipertensión primaria. En el caso del local ya de lo que es el tejido, la fibrosis pulmonar, cortocircuitos vasculares y destrucción del tejido pulmonar. Y en lo que es la postcapilar y insuficiencia cardíaca izquierda, lógicamente, como que la circulación menor termina en las cavidades izquierdas, cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda repercute retrógradamente hacia el lecho vascular pulmonar, porque recordar que las venas pulmonares, como estudiaremos en un futuro, no tienen válvula. Eso es importante, este dato muy importante. La estenosis mitral, lógicamente, la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, cuando está estenótica, por ejemplo, el resultado de una fiebre reumática, va a haber una repercusión hacia atrás de esa hipertensión y así un mixoma auricular. Por eso les pongo esta clasificación rápida de lo que es los signos vasculares pulmonares, porque pudiéramos ver algunos de estos síndromes futuramente como patología aislada. Bien, vamos a ver cuál es la clasificación fundamental de lo que es la hipertensión pulmonar. Sería la hipertensión pulmonar primaria, de la que hablamos al principio, y la hipertensión pulmonar secundaria. La idiopática, o prácticamente esta idiopática, ya habíamos hablado de que está relacionado con este gen, el BMPR2, normalmente funciona para inhibir la proliferación del músculo lisovascular, que cuando esto ocurre es un mal pronóstico. Lógicamente, no hay regreso atrás. Es muy difícil. Candidato probablemente de un trasplante pulmonar. Muy importante. El gen BMPR2 se codifica en la proteína BMPR2, que se expresa en las células del endotelio pulmonar y células del músculo liso principalmente. Esto está asociado entonces con la HPP o idiopática, hipertensión pulmonar primaria o idiopática. Y fíjense que está presente este gen en un 70% de los casos. Quiere decir que prácticamente cuando este gen se produce esta patología. La secundaria lógicamente, por ser secundaria en sí, tiene muchas variantes y muchas causas. Por ejemplo, debido fundamentalmente a una EPOC. La EPOC
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida también como COPD. COPD, COPD sería Chronic Obstructive Pulmonary Disease o enfermedad. COPD, en este caso la D no aparece, pero disease es lo que sería la enfermedad en inglés. La estenosis mitral, como habíamos mencionado, lógicamente por su regurgitación hacia atrás de lo que es la presión. Enfermedad autoinmune, por ejemplo, esclerosis sistémica, inflamaciones, fibrosis de la íntima y media e hipertrófica de este layer o esta capa de la arteria, la íntima. El shunt de izquierda a derecha, lógicamente, esto se va a ver en los complejos de Eisenmenger, como vamos a mencionar al final, que sería de izquierda a derecha. Normalmente la sangre va de derecha a izquierda. La altitud, la altura por la hipoxia, dificultad respiratoria severa, el distrés con cianosis y lo que sería la resistencia vascular a nivel del pulmón y muerte por descompensamiento descompensación pulmonar. Esto sería algunas de las causas fundamentales de la secundaria. Todas van a repercutir, como es lógico, en la hipertensión del área de la arteria pulmonar y su repercusión en las cavidades derechas. Esta es una división que se las traigo porque muy parecida a lo que estamos hablando, pero ya en grupo. El grupo 1, hipertensión arterial pulmonar pura. El grupo 2, hipertensión pulmonar causada por enfermedad cardíaca del lado izquierdo. Es un grupo 2 del lado izquierdo, lógicamente. Esto es una insuficiencia cardíaca global, global. Porque se dice global porque la repercusión de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo ha repercutido en el lado derecho. Grupo 3, hipertensión pulmonar causada por enfermedad pulmonar, que es la famosa que se lo dije ahorita, la COPD o COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Grupo 4, hipertensión pulmonar causada por coágulos sanguíneos crónicos. Fíjense, lógicamente, que va a repercutir los coágulos quizá venosos. Grupo 5, hipertensión pulmonar desencadenada por otras afecciones médicas. Son grupos generales que mencionamos, 5 grupos que están reconocidos en la literatura médica, que tienen relación con la secundaria. Cuadro general de la HPP. Lógicamente, falta de aire, conocida como disnea, inicialmente mientras haces ejercicio o con el tiempo mientras estás en reposo. Lógicamente, disnea de esfuerzo, que se puede convertir en un futuro en disnea de reposo. Esto también se aplica, hay que diferenciarlo muy bien porque así se clasifica la disnea en el caso del corazón: disnea de reposo o disnea de esfuerzo. La fatigabilidad, lógicamente, hay dificultad para que la sangre adecuadamente llegue a lo que es el lecho vascular, capilar, pulmonar. Por tanto, no hay una buena satisfacción de oxígeno, de la demanda de oxígeno, y hay fatigabilidad. Mareo, desmayo, síncope, presión o dolor en el pecho, presión precordial, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha, lógicamente, ya veremos algunos cuales, vamos a mencionarlo después. Color azulado en los labios y piel, cianosis, y pulso rápido o latido fuerte, palpitaciones. Esto es un cuadro general de lo que sería la hipertensión. Lógicamente, aquí les muestro cómo esa hipertensión que está en los pulmones repercute en el ventrículo derecho, y esa presión repercute en lo que es la cava superior y la cava inferior. Ya lógicamente aquí vamos a ver por qué da ingurgitación yugular, y aquí vamos a ver por qué da hepatomegalia o ascitis. Muy interesante estos datos de esta hipertensión que puede llegar a insuficiencia cardíaca derecha y toda la sintomatología. Pero no quiero profundizar mucho porque quiero dejar todo esto para cuando veamos corazón, para que se entienda bien todo lo que es la anatomía y fisiopatología cardíaca. Semiología de la hipertensión pulmonar. Lógicamente, aquí, esto es un dato interesante. Ahí vemos ya de paso
Miren esa yugular externa, también la interna está ingurgitada, pero no se ve. ¿Cómo está? Y los pies edematosos. Y aquí le digo, esto es un signo clásico de hipertensión en la cava superior y esto es un signo clásico de hipertensión en la cava inferior. Esto podría ser renal, como le digo, pero le pongo una foto general, pero por lo general es por hipertensión. Es edema prácticamente en los pies y mal hablar que habla de insuficiencia cardíaca derecha. Al examen físico de disnea cianosis, ingurgitación yugular, lo vemos aquí. Otros signos de insuficiencia cardíaca está la hepatomegalia congestiva. Hay que diferenciarla bien. Hay el signo de Rivero Carvalho, aumento del soplo cardíaco al comprimir el hígado en la palpación de abdomen. Lógicamente, aumento de un soplo cardíaco que haya, o lo sistólico, por ejemplo, en el caso de comprimir el hígado. El soplo de Graham-Steele en el foco pulmonar. Graham-Steele en el foco pulmonar. Hay varios tipos de soplo. Ya sabremos lo que es un soplo después, cuando veamos corazón, qué es un soplo, sus clasificaciones, todo eso viene. Pero se lo menciono aquí para que vean que es interesante esta patología de hipertensión pulmonar, que cuántos signos nos trae. Y otros signos, síntomas asociados a la causa de base, dependiendo cuál es la causa de base. Veremos otros signos y síntomas. Esto lo pongo para estimularlo, para que vean qué lindo la medicina, que hay signos que tienen sus nombres, hay síndromes que tienen nombres específicos, enfermedades que tienen nombres específicas. Eso es interesante que ustedes lo vayan sabiendo. O el que ya es médico, profesional, especialista, que ya lo sabe. No quiere decir que a veces me inclino un poco hacia el alumnado, porque estoy dando como una clase, pero en realidad sé que me ven profesionales con mucha gran preparación y pueden evaluar y saben lo que estoy diciendo. Complejo de Eisenmenger. Este complejo es uno de los que les mencionaba ahorita, comunicación de izquierda a derecha inadecuada. El complejo de Eisenmenger puede ser una comunicación interauricular congénita, persistencia de la ventana oval, por ejemplo, o el conducto arterioso. Fíjense, el conducto arterioso, que cuando veamos circulación fetal normal, vamos a ver que existe en esa normalidad una comunicación interauricular y una comunicación en el conducto arterioso. Todo esto porque estas circulaciones, estas áreas y derecha e izquierda están debido a que el oxígeno no viene transitoriamente de los pulmones, necesita estas comunicaciones, porque el oxígeno viene a través del cordón umbilical y tiene que pasar a la circulación mayor a través de estas comunicaciones, conducto arterioso o la ventana oval, que después deben desaparecer o deben obliterarse. Y para el complejo de Eisenmenger es que se mantienen estas comunicaciones y lógicamente van al traste con una hipertensión en las cavidades derechas y así pueden llegar hasta inclusive insuficiencia cardíaca derecha. El complejo de Eisenmenger. ¿Cómo podemos saber la presión media pulmonar? Bueno, lo podemos saber de varias formas. Podemos saber sabiendo que la media sería de 2 a 14, como les decía. Lo podemos saber con el ecocardiograma. Lo podemos saber con cateterismo de la arteria pulmonar, con un catete especial, el catete de Swan-Ganz, este que está acá, el catete que tiene varias, se coloca lógicamente a través de la yugular o la subclavia y se coloca después de pasar a lo que es la parte más, las arteriolas de lo que es la arteria pulmonar, un poco más allá en uno de los pulmones, cualquiera de los dos, y va a medir velocidad, va a medir presión, va a medir características de lo que es calidad de la sangre. Por eso es que tiene algunas variantes. Se pueden hacer, en este caso se puede hacer también arteriografía de esta arteria, etcétera, con ese catéter interesantísimo, que es el catéter de Swan-Ganz. Fundamentalmente medir presión de la arteria pulmonar, que es muy difícil medirla, no es igual de lo que es la arteria presión periférica, donde podemos colocar un esfimo y ya tenemos la presión. ¿Ven?
vamos a ver entonces cómo veríamos la hipertensión en lo que es el rayo X de tórax. Este es un rayo X de tórax normal. A grandes rasgos le digo que este es el botón aórtico. Aquí estaría aproximadamente el botón pulmonar, el área de la pulmonar. Se ve, miren, normal. Este es el ventrículo izquierdo. Aquí se vería la cava y aurícula derecha, en este caso. Ahora, miren a ver. Ven aquí la diferencia. El botón aórtico, este que está aquí, comparativamente se ve aquí normal. Sin embargo, miren qué pasa con el botón aquí en la parte de la pulmonar. Esto es un botón, miren qué aumento en el caso de la pulmonar. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión pulmonar. Este aumento aquí, miren como aquí es plano y aquí se forma esa elongación. Ahí se ve que está ingurgitada lo que es la arteria pulmonar. Con todo un aumento del patrón, lógicamente, vascular. Aquí miren cómo se ve menos aumento del patrón vascular y aquí se ve aumento del patrón vascular. Y lógicamente, otra cosa que se ve, miren cómo se da esta parte de lo que es el ventrículo derecho aquí debajo, miren cómo aquí se ve más dilatado. Y hay tendencia a una cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho. ¿Cómo se vería aproximadamente a grandes rasgos? Todavía no hemos hablado de electro. Muchos que me ven, otros que me ven que quizás conocen mucho de electro. Simplemente vamos a decir que hay una P pulmonar que depende de la aurícula derecha. Una aurícula derecha hipertensa y dilatada nos va a dar una P pulmonar. ¿Ven? Prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que una P pulmonar y me va a dar entonces, lógicamente con el tiempo, una hipertrofia con los índices característicos que los detallaremos cuando veamos electro, de hipertrofia del ventrículo derecho. Son dos signos importantes que se demuestran en, quiere decir que un poco más tardío la hipertrofia, pero hay hipertrofia del ventrículo derecho con onda P pulmonar. Y otros signos de, prácticamente puede haber taquicardia, puede haber, ¿ves? Etcétera, que demuestra que hay una hipertensión pulmonar. El ecocardiograma nos va a dar, lógicamente, las dilataciones de las cavidades derechas, en este caso, el ecocardiograma es un estudio un poquito más sofisticado, más de reciente, relativamente reciente adquisición en lo que es la medicina, y nos va a ratificar prácticamente, nos va a hablar un poco más de diámetro, volúmenes, cómo están las válvulas, cómo están las presiones, cómo está el índice cardíaco. Nos va a hablar de varios datos importantes, que eso lo detallaremos en videos futuros. Ok. Bueno, yo creo que la hipertensión pulmonar se pudiera estar hablando mucho más, en realidad, pero yo creo que con eso, una idea general, son temas generales en el campo este del pulmón que estamos hablando. Y es emocionante cómo estas patologías, se puede hablar de miles de patologías del pulmón, voy a ir seleccionando algunas importantes, etc. Le doy las gracias, como siempre, le doy las gracias y les muestro esta lámina, porque quiero preparar un tema futuro para todos mis suscriptores, todos aquellos, la parte sobre todo alumnos, que sé que hay muchos que van a empezar a estudiar medicina, otros que están estudiando la medicina, y muchas veces como que ven en los pensum, en los currículos, lo que es la matemática y la física. Yo les puedo asegurar que un buen médico es aquel que tiene una buena base de matemática y de física, porque es imposible separar a este gran señor Einstein de lo que es, no era médico, pero quizás con muchos de sus principios, sus teorías demostradas, etcétera, y otros matemáticos que nos enseñaron a saber todas esas diferentes unidades de medida, matemáticas y las reacciones o los fenómenos físicos que todos están presentes en el cuerpo humano. Eso es importante. Por eso digo que la matemática y la física son la base de las ciencias médicas o ciencias morfológicas. Que no les pese estudiar medicina, que no les pese estudiar la física esa que le dan
con la materia esta tan importante que se llama biofísica. Eso es muy importante. Yo voy a preparar un tema futuro muy interesante que va a tener 5 o 6 demostraciones de por qué debo ser no un matemático o no un gran físico, pero sí tengo que tener el ABC de la matemática y el ABC de la física para poder saber por qué un tórax tiene presión negativa, esa presión pleural debe ser negativa, que eso es cuestión física, porque sabemos que el cuerpo humano es un cuerpo físico y un cuerpo matemático. Así que bueno, seguimos adelante y ya está, ya prepararemos el próximo tema más adelante y quizá nos vamos ya posiblemente con el distrés respiratorio. Muy interesante. Espera el próximo video, que el distrés respiratorio es fascinante y sí nos interesa a todos. Seguimos adelante.